Nada más que, si no mal recuerdo, el miércoles de la semana que viene es nuestro examen parcial, ¿verdad? Sí, Sí, bueno. Entonces, como tal, de aquí al miércoles ya no vamos a tener ninguna clase. Entonces, una de dos. ¿Continuamos con estos ejercicios o quieren ver dudas acerca de algunos problemas que vienen en las listas? bueno, personalmente tengo un par de dudas respecto a la resolución de uno de los últimos problemas de razón de cambio, pero no sé si los podemos checar o si usted ve conveniente que mejor continuemos con los temas. Bueno, la parte de aquí de las sumas de Riemann en realidad, pues ya nada más es una cuestión de formalismo. Para continuar con lo que es las sumas superiores y sumas inferiores, en realidad lo que son las sumas de Riemann, pues es únicamente tomar cualquier valor del intervalo. Y además los intervalos no necesariamente tienen que tener la misma longitud. Entonces, esa es la única diferencia que hay con las sumas superiores e inferiores. Se supone que las sumas de Riemann incluyen a esas sumas superiores y a las sumas inferiores y son ya mucho más generales, por lo tanto. Resulta que el ancho puede variar, también no necesariamente tenemos que tomar el valor más alto o el valor más bajo en ese intervalo, sino que, por ejemplo, podemos tomar los valores de en medio. Y entonces resulta que a veces los valores de en medio funcionan mejor. O podemos tomar algún otro valor. Las sumas de Riemann nos dan esa facilidad, por llamarle de alguna manera. Y la idea es que entonces se supone que es algo más general y con eso prescindimos de toda la cuestión de sumas superiores, sumas inferiores y a final de cuentas pues calculamos los límites. Es básicamente lo mismo. Lo que hacen las sumas de Riemann es que como nosotros tenemos ahora la opción de que la longitud del intervalo puede ser distinta y también no necesariamente tenemos que tomar un punto fijo de nuestro intervalo para evaluar y obtener la altura de nuestros rectángulos, pues a veces resulta que podemos escogerlos de una manera que resulte mejor. De alguna forma puede resultar mucho mejor tomar algún punto intermedio que tomar el más alto o el más bajo en términos de que se pueda simplificar la parte del cálculo de los límites. Esa es la idea realmente de sumas de Riemann. No es algo tan complicado, así que yo creo que sí lo podrían repasar ustedes para ir adelantando un poco. Viene aquí, por ejemplo, cómo se le ocurrió a Riemann. Riemann fue un alumno del doctorado de Gauss. Entonces, pues de ahí viene ya, digamos que el genio de esta persona hizo muchísimas cosas, muchas contribuciones a las matemáticas. Hay algo que se llama, por ejemplo, geometría de Riemann o geometrías riemannianas, que es sobre superficies, ya no solamente sobre esferas o sobre elipsoides o hiperboloides, sino que ya sobre cualquier super prácticamente. Y se define entonces una geometría sobre esa superficie. Igual, como en muchos de los casos, lamentablemente falleció a muy temprana edad, falleció a los 40 años. Hubiera podido hacer muchísimas otras cosas, así como algunos otros matemáticos de aquella época. Gauss y Euler, por ejemplo, me parece que pasaron de los 60, de los 70 años, y pues hicieron una inmensidad de cosas. Riemann hubiera podido hacer también muchísimas cosas, pero pues vivió poco tiempo. Y viene aquí entonces la definición, yo creo que la pueden checar. Con lo que hemos visto en esta semana de sumas superiores e inferiores, yo creo que ya pueden ustedes entender básicamente qué es lo que está pasando. Y aquí entonces, ahora sí, nos definen a la integral como el límite de alguna suma de Riemann. Todas las sumas de Riemann tienen que ser iguales cuando nosotros tomamos el límite. Y entonces a todas esas sumas de Riemann, cuando nosotros le tomamos el límite, pues las vamos a identificar con lo que es la integral definida de un intervalo de A a B. Y aquí lo definen en esta página. Entonces, como les decía, pues realmente yo creo que sí pueden hacerlo ustedes. No es algo tan complicado. De hecho, precisamente, nada más como pequeño detalle, lo que les decía, cuando nosotros tomamos el límite, nosotros tenemos esto, una sumatoria y los delta X, que se supone que son las longitudes de los intervalos.
Cuando nosotros hacemos el paso al límite, la suma se convierte entonces en este símbolo, que también de alguna manera significa una suma, pero es una suma, digamos, ya mucho más suave, mucho más bonita. Y este símbolo también se convierte en algo, se convierte en lo que es la diferencial de X. Es decir, de ser una longitud que nosotros podríamos medir, a lo mejor con un micrómetro o algo así, la diferencial es algo que en principio ya no podemos medir. Es algo tan, tan, tan pequeñito que ya no podríamos medir como tal. Entonces, también este símbolo, el de la longitud del intervalo, pues lo seguimos respetando. La notación completa, así como la de la derivada es d en dx, pues la notación completa es aquí, así. Y nosotros pues ponemos aquí nuestra función. Entonces eso sería básicamente lo que platicaríamos en esta clase, salvo las cuestiones de los detalles, ver algunos de los ejemplos que vienen aquí. Pero bueno, lo que comentaba su compañero, en términos, perdón, déjenme ponerlo de nuevo, en términos de lo que es, o yo consideraría que es mejor, pues yo creo que sí, mejor vemos dudas que tengan todavía acerca de los ejercicios, sobre todo en esos ejercicios de aplicación, que rara vez vemos ejercicios de aplicación en la mayoría de los cursos de matemáticas. Entonces, tratar de aprovechar este tiempo que tenemos, si tienen dudas de esos problemas de aplicación, o aunque no sean problemas de aplicación, pues de una vez verlos, porque el lunes, pues se nos atraviesa ese puente, no vamos a tener clases el lunes y nos veríamos hasta el día miércoles. Una pequeña modificación a la forma en cómo hemos venido trabajando el examen. Me comentan de parte de la subdirección académica y la jefatura del departamento que me tengo que conectar. Aunque ustedes estén haciendo el examen, aunque yo no les pida que prendan la cámara ni nada, de hecho yo tampoco tengo que prender la cámara, pero que me tengo que conectar, porque hacen el chequeo los prefectos y pues al parecer hay ciertas disposiciones oficiales. No recuerdo haber recibido ningún oficio que dijera eso, pero al parecer hay que estar conectados para que cuando entren los prefectos pues vean que ahí andamos, ¿no? Entonces, una pequeña modificación a la forma de trabajo. El día miércoles, pues sí nos vamos a conectar, pero pues no les voy a pedir que prendan la cámara, yo tampoco la voy a prender, simplemente vamos a estar ahí atendiendo alguna duda si es que la hay respecto al examen. El examen va a estar, así como tengo ahorita compartido este documento de PDF, de Acrobat, en Classroom, pues igual podemos abrir el examen y para que lo tengan ustedes en la pantalla. Si hay alguna duda, luego me dicen mediante la videoconferencia. No lo vamos a grabar, no creo que sea necesario. Y lo que les decía, la cuestión de que yo quiero confiar en ustedes, no les voy a pedir que prendan la cámara, va a ser una clase como estas normales que hemos tenido. Y entonces, en el momento en el que se conecte el prefecto o la prefecta, pues yo creo que ya damos por bien servida la clase y nos desconectamos tal vez después. Entonces, nada más como para cumplir con ese protocolo que me están obligando a cumplir, porque al parecer pues hay muchos profesores, desde el semestre pasado, desde el año pasado, muchos profesores que simplemente no dan clases y entonces es una manera de obligarlos, ¿no? Pero resulta que esos profesores pues luego también se ponen rejegos y meten abogados, meten derechos politécnicos y todo, y uno que sí da clases pues resulta afectado de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, la observación era esa. El miércoles de la semana que viene nos conectamos. El examen lo voy a liberar desde las 4:30, pero se va a cerrar a las 6:30. Van a volver a tener las 2 horas para el examen, la hora y media de la clase y la media hora que hay entre la clase de las 6 o que termina a las 6 y la otra que empieza a las 6:30. Si no quieren tener esa media hora, pues lo entregan a las 6 y ya, se toman su descanso de media hora. Y vamos a conectarnos entonces un rato nada más para hacerle al cuento ahora sí. No estoy grabando, ¿verdad? Bueno, no estoy grabando. Bueno, si alguien está grabando, no lo suba, porque si no me regañan. Entonces, vamos a ver dudas. Y Oiga, profe, déjenme, ¿qué pasó?
Y sobre lo de las sumatorias de Riemann, vamos a ver fórmulas y trabajar con ejercicios de aplicación de las fórmulas de Riemann. Como tal, no. Sería meternos otra vez en la cuestión de los límites. Entonces, ya los límites yo creo que ya nos chocaron un poquito. Bueno, no sé ustedes, pero al menos yo ya me choqué un poquito de límites. Los van a seguir utilizando para cuando lleguen a su curso de cálculo avanzado, perdón, de cálculo aplicado. Entonces, más que las sumas de Riemann, vamos a trabajar con algo que se llama integración numérica, que eso yo creo que sí es muy importante que ustedes vean, que ustedes lo conozcan. No tanto así que sean un expertos en eso, pero la verdad es que a veces, computacionalmente hablando, uno ni siquiera calcula la integral mediante fórmulas, sino que ustedes pueden programar ahí en C, en Python, incluso a lo mejor hasta en Java, pueden programar algún algoritmo que ya son bastante conocidos y obtener una integral mediante refinamientos. Entonces, yo creo que eso sí lo vamos a ver, la parte de integración numérica, que son aproximaciones nada más. Como tal, sumas de Riemann, ¿no? Pero hay algunas sumas de Riemann muy particulares, por ejemplo, la regla de Simpson, la regla del trapecio, algunas otras reglitas de integración numérica que resultan bastante interesantes desde el punto de vista computacional, porque incluso los pueden programar. De hecho, en muchos de los libros ya más actualizados, el Larson, no sé si traiga por ahí algún programita, pero hay algunos libros ya de cálculo que traen algunos algoritmos. Algoritmos en el sentido eh, abstracto, digamos, no en un lenguaje de programación ya como tal, pero que ustedes seguramente podrían programar en el lenguaje de su preferencia. Entonces vamos a tratar de buscar también esos algoritmos. Yo por ahí tengo algún libro físico, no recuerdo cuál es, pero lo voy a buscar, donde vienen algunos algoritmos, por ejemplo, para la regla de Simpson. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Toda esta semana, digamos que fue como de introducción, para que sepamos de dónde viene la integral, que no nada más digamos, ah, bueno, pues agarro las fórmulas e integro, sino que en realidad viene de un problema geométrico también. Pero como tal, calcularlas y hacer límites y todo eso, yo creo que no. Ya tuvimos suficiente de límites. Y mejor vamos a ver la parte de integración numérica la semana que viene. Eso sí, no les he subido ninguna lista hasta ahorita porque no quiero que anden viendo otras listas cuando todavía no pasa la evaluación de esto, de la de derivadas. Entonces, lo voy a subir la semana que viene. Van a ser dos listas, la de integración mediante fórmulas, el aspecto funcional, y lo que vamos a ver la semana que viene, que es la de integración numérica. Y mediante métodos de integración, que vamos a comenzar también la semana que viene, yo esperaría, bueno, no, nada más vamos a tener una clase como tal. Entonces a lo mejor no alcanzamos a ver eso. Pero sí, seguro vemos métodos de integración numéricos o integración numérica, como también se le llama. Y vamos a ver entonces dentro de 2 semanas cómo construir lo que son las funciones trascendentes a partir de la integral, pero vamos a necesitar entonces algunos métodos de integración. Ya por ahí tenemos uno. Ya vimos de dónde sale esa fórmula como método de integración, que es la integral por partes. Entonces también vamos a tratar de aplicarla ya como método, pero ya cuando tengamos a las trascendentes. Es necesario ahora sí ya contar con todo nuestro catálogo de funciones, aunque ustedes ya las conocen y seguramente ya las saben integrar. Pero un aspecto muy importante de la integral es que nos permite construirlas a partir de funciones algebraicas. Entonces, no sé si con eso conteste la pregunta. Sí, gracias. Vale, no hay de qué. Profe, Entonces, este, ¿qué pasó? Dígame. vamos a ver todos los tipos de integración, o sea, por ejemplo, por partes, centro trigonométrica, eso. Sí, sí, sí. En realidad, lo que nos interesa es saber de dónde vienen y por qué funcionan. Y la parte de la práctica, bueno, esa ya depende de ustedes. Por eso también he estado tratando de que las listas, por eso le pedí a este amigo que tengo de CIME que me prestara su manual, porque el manual que hizo es un excelente manual, a mí me gusta mucho, sobre todo porque viene con las respuestas.
A pesar de que a veces tenemos que hacer mucha álgebra para llegar a esas respuestas, aún así tenemos un punto de comparación. A diferencia de si les dejo algunas listas que no tengan respuestas, o bueno, que sí tengan, pero que no estén a la vista, o si les dejo, como algunos otros profesores, pues listas así completas de algún libro, donde a veces pues sí consiguen lo que se llaman, se me acaba de ir el nombre, ¿cómo se llaman esos libros que responden todos los ejercicios? Pero sí los hay, no me acuerdo ahorita cómo se llaman. Pero generalmente esos libros a veces solo traen las respuestas pares o las respuestas impares hasta el final. Entonces, ¿Solucionarios? pues, sí, solucionarios. Sí, exactamente esos textos que a veces se encuentran en internet y que al menos de los libros famosos, el Larson, el Edwards, el Stewart, todos esos yo creo que ya tienen solucionarios. Entonces, pues tampoco sería la idea eso, ¿no? Que nada más copien y peguen, sino que pues traten de ver cosas que no sean tan fáciles de encontrar. Y a final de cuentas, también seguramente ustedes ya conocen lo que es la página de Wolfram, y si no la conocen, pues ya la estoy regando, porque ahorita seguramente se van a poner a buscar lo que es Wolfram, pero ahí tiene un script en línea, no necesitan pagar, donde meten la integral e incluso les da los pasos. Entonces, tampoco esa es la idea, ¿no? Lo importante es ver por qué funciona, de dónde viene todo esto que nosotros utilizamos como si fuéramos robots a veces. Y pues sí, también tratar de hacerlo a mano, pero eso digamos que queda en tercera instancia. Entonces, sí lo vamos a ver, sí vamos a ver todos los métodos de integración, sobre todo porque algunos de ellos son muy útiles para cuando llegan a mates avanzadas. Todo este curso, así como lo estamos viendo, tiene como objetivo que lleguen a mates avanzadas bien, 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 bien. Que se sepan todas las propiedades necesarias, que sepan obviamente integrar, que sepan derivar, pero que sepan de dónde vienen todos estos conceptos. Por eso lo estamos a veces platicando con cierta profundidad, más que cuando lo iban o lo llevaban más bien en medio superior. Entonces, sí nos va a alcanzar el tiempo. Son métodos, la verdad es que son recetas, y si siguen la receta realmente llegan al resultado. Ahora bien, hay algunas integrales que no se pueden calcular mediante fórmulas o mediante métodos. Entonces, algunas de ellas las van a ver cuando lleguen al curso de cálculo aplicado, pero algunas otras aún así. Resulta que necesitaríamos la parte de métodos numéricos. Entonces, lamentablemente en la escuela no hay como tal un curso de métodos numéricos. Debería haber uno, por ejemplo, como en tercer semestre, donde les enseñen métodos, por ejemplo, el minimax para calcular lo que son algunos algoritmos de optimización, pero mediante álgebra lineal, lo que son métodos de mínimos cuadrados, también lo que serían métodos de integración numéricos, métodos de optimizaciones lineales diferentes. Por ahí se me está escapando uno que no me acuerdo cómo se llama. A ver si ahorita me acuerdo. Eh, Creo que es como con ese, no me acuerdo. Pero son muchos métodos que incluso los pueden implementar mediante algoritmos ya computacionales. Lamentablemente no hay eso en la escuela. Debería haber, pero no lo hay. Entonces Profesor, vamos a tratar de verlo nosotros, aunque sea en una clase. ¿Qué pasó? pero creo que dan métodos numéricos en ciencia de datos, ¿no? Sí, al menos como parte del plan de estudios que nosotros manejamos en ciencias básicas, nosotros lo propusimos y nos dijeron que no. No sé si lo hayan puesto en otro departamento, entonces no he checado el programa completo. Eh, Me voy a poner a checar, a lo mejor sí, pero al menos en ingeniería en sistemas, que es en el que están ustedes ahorita, no hay métodos numéricos. Pero a lo mejor en ciencia de datos sí, pero yo le vería más sentido a ingeniería en sistemas que en ciencia de datos, o incluso en inteligencia artificial. Pero bueno, pues ahí ya depende del enfoque. Pero a lo mejor sí, a lo mejor está como optativa en otro departamento, la verdad, no sé. Pero se supone que esa materia debería ser de básicas.
Entonces voy a checar el programa de estudios, a lo mejor sí. Y yo estoy hablando mal de que no hay ciencia, perdón, no hay métodos numéricos en las COM. En SPM incluso hay métodos numéricos. Creo que son hasta 2 cursos. Y son bastante bonitos esos cursos, de hecho. Hay gente que los da que son muy buenos programando y que termina uno pues aprendiendo a programar a fuerzas porque pues se necesitan para todos esos métodos numéricos. Bueno, vamos a ver entonces, por ahí ya había un compañero que decía que de la lista 9 en los problemas de aplicación de razón de cambio, ¿verdad? Dijo por ahí. Si puede Sí, participar de nuevo. ¿En cuál en particular? pues en el 28 y en el 31. No, 31 no. En el 30. El 30. Vamos a ver, el 28. Aquí, en algunos casos, la verdad es que el dibujito ayuda demasiado a entender qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a leer el problema y vamos a ver si lo podemos plantear. O a lo mejor por aquí está ya planteada alguna función. Creo que no. Vamos a ver. Nos dicen, suponga que se va a eliminar el sedimento de un líquido al hacerlo pasar por un filtro cónico, que mide 16 centímetros de altura y tiene radio de 4 centímetros. Entonces aquí ya tenemos nuestro cilindro cónico, o más bien nuestro cono recto, y tenemos lo que es la base y tenemos la altura. Entonces a partir de ahí podríamos empezar a calcular algunas cosas. Antes de continuar, si se fijan, sobre todo, como les decía, en la parte del dibujito, aquí hay un ángulo recto. ¿Quién sabe cómo? Pero casi siempre anda por ahí metido teorema de Pitágoras. Un ángulo recto. Y entonces, cuando nosotros trazamos lo que sería el eje central, por llamarle de alguna manera, o el eje simplemente del cono, y trazamos uno de los radios, entonces entre el eje y ese radio se forma un ángulo recto, de manera plana, digamos. Aunque esto se supone que es tridimensional, vamos a trabajar con algún tipo de volumen seguramente. Vamos a ver, ¿qué más nos pide? Suponga además que el líquido se fuerza a salir del cono a una razón constante de 2 centímetros cúbicos sobre minuto. Y nos preguntan a qué razón está cambiando la profundidad del líquido en el instante en el que el líquido del cono tiene una profundidad de 8 centímetros. Entonces, aquí, utilizando también nuestro dibujito, justo en este instante es que queremos calcularlo, cuando la profundidad llega a 8 centímetros. Va a ser una vela. Si nosotros estamos dejando caer esta cantidad de líquido constante mediante, bueno, perdón por las pausas largas, pero es que me empiezan a aparecer, yo creo que ya está llegando la gente a su casa y está poniendo Netflix y está cargando el internet. Entonces me empieza a aparecer que el internet es inestable. Déjenme checar la red porque luego se conecta a otra. No, estamos en la buena. Entonces les decía, lo que va a suceder es que la forma de este recipiente hace que la velocidad no sea constante. Si nosotros tuviéramos un recipiente que fuera un cilindro, ahí sí es constante. Aquí está saliendo cierta agua y entonces está bajando a una cierta velocidad también. La forma aquí del cilindro hace que la velocidad a la que baja pues sea constante también. Pero en el cono va a cambiar. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Primero, necesitamos la fórmula del volumen del cono. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula del volumen del cono? Bueno, yo la busqué, se la dicto. Sí, por favor. Sí. Es pi por radio al cuadrado por altura, todo entre 3. Muy bien. Entre 3.
Algo que es muy importante tal vez que recuerden, siempre que hablamos de conos, algún cono como este, siempre va entre 3. De hecho, ese es una de las contribuciones que tuvo Arquímedes ayer, sí, creo que ayer, que hablábamos de Arquímedes. Cuando él calcula lo que es el volumen de un cono, pues se da cuenta que esto proviene de alguna manera de lo que es una integral que al final va dividida entre 3. Antes de Arquímedes había muchas maneras de calcular estos volúmenes y la más socorrida de todas ellas pues era simplemente por inmersión. Ustedes tenían aquí un vaso, por ejemplo, y en el vaso lo llenaban de agua, echaban ahí el objeto y, bueno, sí, lleno hasta el tope, echaban el objeto y entonces el agua que desplaza pues es la masa, ¿no? El volumen que está ocupando. De hecho, esa fue una de las formas en cómo Arquímedes se dio cuenta del principio que lleva su nombre, el principio de Arquímedes, el de flotación, que ustedes ven como en cuarto semestre en su curso de Física 2 en medio superior. Pero bueno, perdón por desviarme tanto. Entonces, Arquímedes se da cuenta que es esto. Y comprobadísima la fórmula, se hace una integral, se calcula el volumen del cono a partir de lo que son sus dimensiones y se llega a esto. Entonces, ya tenemos nuestra función. Ahora bien, aquí le había puesto que dependía de t, pero vamos a ponerlo como que depende más bien. En este caso, el radio del cono es constante, es 4. Esto es constante. Lo que va variando es la altura. H varía. Varía con el tiempo respecto a t. Porque nosotros estamos soltando el agua. Y entonces, aquí si se fijan, varía respecto al tiempo. Entonces, ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta. B depende de H, pero H depende del tiempo. Entonces ya tenemos nuestro volumen. Ahora bien, nosotros lo que queremos calcular es aquí. ¿A qué razón? Déjenme ver. ¿A qué razón? Ya. Está cambiando la profundidad del líquido en el instante en el que el líquido en el cono tiene una profundidad de 8 centímetros. Entonces, sabemos que la H, aquí en este caso, vale 0. Perdón, H0 vale 8 centímetros, nuestra condición inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues no tenemos muchas opciones. A final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí tenemos nuestras derivadas. Derivada de el volumen respecto a t es igual a nuestra derivada. Aquí si se fijan, la h también depende de t. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues aquí tenemos la derivada de esto. Nos da 1/3 de pi por radio al cuadrado. Si se fijan, la r cuadrada aquí sigue siendo constante. Por la derivada respecto a t, ahora de h. Entonces, de alguna manera nosotros ya estamos viendo cómo va a depender esta velocidad en la que está cambiando. Permítanme cerrar aquí. Y me acabo de dar cuenta que no estamos grabando. Entonces sí sería bueno que empezáramos a grabar. Recording in progress. Entonces les decía, ya tenemos el volumen, calculamos la derivada y vemos una relación entre la derivada de la h respecto al tiempo y la derivada del volumen respecto al tiempo también. Estas quedan indicadas. Es lo que hemos visto que se llaman funciones definidas implícitamente. Estas dependen de alguna otra variable que, bueno, no aparece aquí, pero queda entonces indicada la derivada. Aquí, además, el radio, habíamos dicho, vale 4 centímetros para todo este cono. Así que tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. Aquí un caso extraño. Déjenme checar aquí. No, no hay nada, no hay nada mal. Es que aquí la H0 realmente no, si se fijan, en ningún momento vamos a tener que utilizar H0. Aparentemente, según nuestro mismo problema, nuestro mismo planteamiento, la velocidad a la que cambia H
cambia de manera lineal respecto a lo que es la velocidad a la que cambia el volumen. No depende tampoco de la altura en este caso. Algo un tanto extraño a veces. Pero bueno, entonces de aquí lo único que hacemos es sustituir. ¿Qué tenemos? Esto corresponde con la derivada del volumen respecto a t. Así es como está cambiando nuestro volumen. Aquí un pequeño detalle. Esta en realidad está saliendo. Entonces, ¿qué nos hace falta aquí en este parámetro? Aunque tal vez no sea necesario, pero a veces, sobre todo en física, sí es importante tomar en cuenta ese tipo de detalles. Cuando sale, o por ejemplo, cuando va entrando el agua, si ustedes estuvieran vertiendo agua aquí, también cambiaría un poco el problema. ¿Qué le haría falta si decimos que está saliendo? ¿Cómo tendría que ser esta velocidad? La velocidad es una constante. Ajá, es constante, pero no nos hace falta algo. Si decimos que está saliendo, le estamos quitando agua. Se va restando el volumen. Exactamente, se va restando, es decir, esto tendría que ser negativo. No nos lo dicen aquí, pero otra vez, cuestión de puntos de vista. Cuando nos dicen que se está sacando agua, generalmente le ponemos un signo negativo, porque se está, como lo están diciendo ustedes, se está disminuyendo el volumen, se está quitando. Entonces, si se está quitando, pues debería ser negativo. Nada más un pequeño detalle, como les decía, de signos. Porque a final de cuentas, ahora el signo, pues también la H se viene reduciendo. Cuando cambia el volumen, la H va bajando. Entonces, esta también tendría que salir negativa. Y les digo, un pequeñito detalle. Hacemos las sustituciones. En principio, derivada del volumen respecto a t es precisamente esta razón de cambio. Entonces, va a ser 2 centímetros cúbicos sobre minuto. Y esto va a ser igual entonces a 1/3 por pi por la r cuadrada, pero la r vale 4, entonces 16 por la derivada o la razón de cambio respecto a t, ahora de h, de la altura. Pues lo único que tenemos que hacer es un despeje. Entonces, la razón de cambio o la derivada de h respecto a t va a quedar como quien. Prácticamente quedan las mismas unidades, centímetros cúbicos sobre minuto, porque aquí en realidad todos estos no dependen de alguna otra unidad. Ah, no, sí. Aquí, por ejemplo, esta de 16 son centímetros cuadrados, porque es la R cuadrada. Entonces, ahí sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí el 1/3 está multiplicando, del otro lado queda dividiendo. Entonces, vamos a ponerlo así de una vez. Menos 2, todo entre 1/3, o más bien con el 16 tercios de pi y los centímetros cuadrados. Hacemos el análisis de unidades y nos queda nada más centímetros sobre minuto. Es decir, la altura va cambiando según su unidad, solamente en centímetros, no en centímetros cúbicos ni en centímetros cuadrados. Eso es algo que a veces se nos olvida, pero en los problemas de aplicación pues sí hay que tratar de recordarlo. Las unidades. Y hacemos lo que nos queda. ¿Qué más podemos hacer aquí? Simplificarlo, ¿no? A ver, espérenme tantito. No, ya vi dónde estamos mal. O bueno, dónde me equivoqué yo. Antes de continuar, ya vi dónde me equivoqué. Y por qué sí vamos a necesitar el 8 centímetros.
solamente que no lo veía. Es que -2 no indica como tal. Ah, no, ya entiendo. El problema es el siguiente, aquí. Eh, yo consideré como que era constante la R, pero no, si se fijan aquí la R también va cambiando. De hecho, aquí la R, ¿cuánto tendría que valer? 2. ¿Por qué 2? Porque esa razón de la mitad del tamaño del cono. Sí, podríamos utilizar, por ejemplo, triángulos semejantes. A final de cuentas, el triangulito que habíamos trazado hace rato, ahora sí lo vamos a utilizar. En total aquí tenemos una altura de 16, pero este cachito solamente mide 8. Si el radio aquí mide 4, entonces aquí el radio mide 2. Así es, podemos utilizar proporciones entonces. Entonces, pues sí, R vale 2. O sea que si se fijan, no es una constante, también va cambiando respecto al tiempo. Entonces ahí es donde yo me equivoqué, perdón. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Pues resulta que si nosotros derivamos esto, vamos a tener que aplicar en nuestra regla de la multiplicación. Ya. Esto es derivada respecto a t. Ahora sí, a lo mejor podemos sacar a la pi y al 3, que son constantes. Esas sí son constantes. La sacamos de la derivada. Y ahora sí, derivada respecto a t de r cuadrada por h. Y esto nos va a dar y derivamos el primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y nos quedaría entonces, es aquí h 2h por r cuadrada, no, por r nada más, por la diferencial de dt de r. Luego, más, ahora la derivada de h por r cuadrada. Y esa nada más quedaría entonces como r cuadrada por la derivada respecto a t de h. Ahora sí. Y entonces, ahora sí, tendríamos que ver cómo resolvemos este problema. En principio, tendríamos que hacer las sustituciones, pero aquí hay un pequeñito problema. Este de acá. La derivada de t respecto a, perdón, la derivada de r respecto a t. No nos la está dando el problema. Entonces, nos vamos a desconectar, nos vamos a volver a conectar y vamos a seguir trabajando con este ejercicio. Y ahorita a ver si se ocurre cómo le damos la vuelta a esta derivada, que no nos la están dando aquí, pero sí se puede calcular. Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Cambiando. Entonces, ahora sí, nuestra derivada de b, pues nos queda como en términos de la derivada tanto del radio como de la altura. Pero aquí tenemos entonces un problema. El ejercicio como tal nos da cuánto vale la h. Nosotros pudimos calcular cuánto vale la r mediante semejanza. Aquí la r vale solamente 2, mientras que este cachito de acá vale 8. Entonces, r 0, por ejemplo, y h 0, las condiciones iniciales del problema. Pero aquí tenemos entonces una dificultad. No nos están dando la razón de cambio del radio respecto a t. Nos preguntan la razón de cambio de la h respecto al tiempo. Y nos dan cómo cambia el volumen. Pero ahí estamos encontrando una razón de cambio que no tenemos. Pero que sí podemos calcular. ¿Cómo le haríamos? ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer con esta razón de cambio de R en dt? Profe, bueno, lo que bueno, estoy dándome cuenta ahorita lo mal que estaba, porque pues
La verdad no había hecho muchos de estos ejercicios. Em, pero en el caso, por ejemplo, de que nos preguntan la profundidad del líquido, entonces nos preguntan la razón de cambio de la... Bueno, yo lo interpreté como que nos preguntaban la razón de cambio de la altura, ¿no? No como Sí, tal sí, del de la volumen. H. No, es de la H. Nada más que el problema es que nos están diciendo a qué razón está cambiando el volumen. Porque si se fijan, está saliendo el agua del cono. Entonces, el Ok. volumen va cambiando a esta velocidad. Ahora bien, el volumen nosotros lo podemos ver en términos de estas dos razones de cambio. Es el tema que habíamos visto de razones de cambio relacionadas. Esta es una relación, porque de hecho por aquí anda una variable que ni siquiera parece que es la t, pero nosotros hacemos de cuenta que la h, la r, la b dependen de t. Bueno, ni tan de cuenta porque sí dependen de t. Si ustedes le abren aquí a un pequeño grifo que hay hasta el final, pues entonces va a empezar a gotear o va a empezar a salir el agua como un chorro o algo así. Entonces, dependiendo del tiempo, va cambiando el volumen, la altura y la R, pero están relacionadas todas ellas. De hecho, por ahí ya les di más o menos cuál es la idea que nos va a llevar a resolver esta parte que nos hace falta. Bueno, podría ser despejar el diferencial de R. Eh, Nada más que no hemos visto diferenciales. Y de hecho, pues aquí no sería necesario. Nuevamente, va a tener que ver con, otra vez, nuestros triángulos rectángulos. Si se fijan, aquí tenemos H, por aquí anda R, y la longitud, entonces, sí va a haber una variación. Sí vamos a tener un cambio aquí. Por ejemplo, ¿qué es lo que no está cambiando aquí, en este triángulo? El ángulo. Por ejemplo, el ángulo. Entonces, aquí, a lo mejor lo que podemos hacer es mediante el ángulo, que es lo que nosotros conocemos, y ahí entonces tenemos un pequeño problema. Ya las conocemos, ya las sabemos derivar, incluso ya las sabemos integrar, las conocemos desde segundo semestre de bachillerato, algunos incluso las conocen desde la secundaria, pero aquí, pues necesitaríamos la tangente de... Y esta tangente, pues resulta que además es una constante. Si se fijan, este ángulo nunca cambia. Podríamos calcularlo, de hecho. En principio, la tangente de teta sería R entre H. Es decir, tendría que ser 4 entre 16, 4 16avos. Es decir, un cuarto. Y entonces, teta tendría que ser arco tangente, no, perdón. Déjenme ver, a ver. Ah, sí, arco tangente de un cuarto. Entonces, en principio no las hemos visto, pero sí las vamos a necesitar ahorita. Sobre todo por esto. Ah, bueno, no. Realmente no necesitaríamos esto. Esta a final de cuentas es R entre H. Y ahora sí. Entonces, ya se me ocurrió cómo. Le damos la vuelta. Ni siquiera necesitamos el ángulo. Pero sí necesitamos recordar nuestro curso de trigonometría para definirla. Es cateto opuesto entre adyacente. Y aquí nos dice entonces cómo va a cambiar la R entre la H. Es decir, esto es, de hecho, mejor utilizamos esta, el 1/4. Lo que nos dice es lo siguiente. La H tiene que ser 4 veces R. Y entonces, cuando nosotros derivamos, pues la derivada de H respecto a T va a ser igual a 4 veces la derivada de R respecto a T. Es decir, este de aquí que nos estaba causando problemas, lo vamos a poder sustituir por lo siguiente. Pi tercios por 2H por R, y en vez de esta derivada, hacemos un despeje y nos queda ahora por 1/4 de la derivada respecto a T de H, más lo que de por sí ya teníamos, que es R por la derivada respecto a T, otra vez de H. Entonces, aparece 2 veces la derivada. Y ahora sí, ya, por fin. Ya nada más es cuestión de hacer las sustituciones y despejar ahora esta de aquí. La razón de cambio de H respecto a T. Esta es la parte, digamos, complicada. Ahorita hacemos las operaciones. O bueno,
Hacemos la sustitución y ustedes me van a ir ayudando, aunque parece que se puede simplificar bastante. Según esta respuesta es 1 entre 2pi. Entonces yo creo que sí deberíamos ser capaces de... perdón, aquí es r cuadrada. Deberíamos ser capaces de simplificarlo mucho, muchísimo. ¿Hasta aquí alguna duda, algo que no se entienda de cómo resolvimos hasta este punto el problema? No, Vamos a hacer entonces las sustituciones y nada más entonces permítanme hacer lo siguiente para que sea un poco más rápido. Aquí, si nosotros hacemos el despeje, si se fijan, tenemos aquí dh en dt, dh en dt, entonces lo podríamos factorizar y nos quedaría todo otro factor por pi sobre 3. Además, aquí podemos empezar a simplificar 1/4 y el 2. Además, la r, ya sabemos, vale 2 para nuestro problema, para las condiciones que nos están pidiendo, y la h vale 8. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos otra vez 2 centímetros cúbicos sobre minuto, es igual a pi tercios por 2 por 8 por 2 otra vez, esto por 1/4 y nuestra derivada de h en dt. Todo esto, además, déjenme ver, no, aquí me sobra un paréntesis. Y aquí más la r cuadrada, que es 2 al cuadrado, otra vez por la derivada de h respecto a t. Y haciendo entonces el despeje, o primero aquí la simplificación, podemos factorizar esta. Y todo lo que va a salir de la factorización lo vamos a utilizar para dividir al 2. Entonces, dh en dt es igual al 2 entre, y vamos a hacer las operaciones. Aquí tenemos 2 y 2, son 4 y el 1/4 se van. Y 8 más 4 nos da 12. Por fuera hay un 3, entonces 12 entre 3 nos da 4 y la pi. Entonces, 4pi. Y bastante rápido, esto nos da 1 entre 2pi. Y la parte de las unidades, tendríamos que hacer el análisis de las unidades, pero seguramente nos va a quedar así, centímetros entre minuto. Entonces la parte aritmética pues es bastante rápida, muy sencilla, pero lo que a veces nos cuesta trabajo es irnos dando cuenta de ciertos detalles. Por ejemplo, yo cometí el error de pensar que la R no cambiaba, pero no, sí cambia. También va cambiando la R. De hecho, están relacionadas las dos, la R y la H, cómo van cambiando mediante este triangulito. Y bueno, de alguna manera utilizamos algo que no deberíamos usar, que son funciones trigonométricas, pero le dimos la vuelta con esto, con las fracciones, con la definición nada más. No se derivó, no se integró, nada. El ejercicio 29 es un ejercicio muy parecido, porque si se fijan, les hablan de una pila cónica. Es decir, bueno, pila no en el sentido de batería, sino un silo, un edificio de almacenamiento. Pila como de pileta, de agua. Solo que en vez de llenarla de agua, se vierte trigo. Entonces, es un problema igualito. Seguramente van a utilizar lo mismo que acabamos de hacer. Pero ahora, la rapidez, aquí algo que decíamos era negativa. Aquí es negativa. Aquí debería salir entonces todo esto también negativo. Para decir que en realidad va disminuyendo. En esta, ahora sí, si se va virtiendo, se va llenando, es decir, va creciendo. Esta sí es positiva. Y de hecho, ahora nos piden la rapidez con la que crecerá el perímetro de la circunferencia de la base. Es decir, nosotros vamos llenando aquí de trigo, aquí de granitos de trigo, pero entonces la base de ese trigo, pues también va tomando la forma de lo que es una circunferencia. No nos preguntan la altura, nos preguntan ahora, esta área de aquí, ¿cómo va cambiando? Lo que se le llamaría el espejo de agua. Pero en realidad es un espejo de trigo, ¿no?
Se resuelven de una manera parecida, el 28 y el 29. ¿Dudas con el ejercicio? No, gracias, profe. Bueno, por ahí también había un ejercicio, el 30, que habían dicho. Ahorita lo hacemos, déjenme nada más, lo leo bien, para que no se me escape otra vez algún detalle como en el anterior. ¿Alguien más tiene alguna duda con este ejercicio? O bien con algún ejercicio diferente que quieran revisar, que no sea el 30, ese digamos que ya está apartado, vamos a tratar de hacerlo ahorita. Pero si no hay ninguna otra propuesta, pues hacemos el 30. ¿No? ¿Nadie? De los de optimización, por ejemplo, no hay ninguna duda, ¿todo bien con optimización? Bueno, es que yo no he llegado a esa parte todavía. Por eso. Eh, Traten de llegar a ella, no los voy a presionar para que trabajen el fin de semana, pero digamos que el martes todavía recibo dudas por correo de, por ejemplo, optimización. Traten de ver algunos ejercicios, porque esos también son bastante bonitos. No es lo mismo resolver nada más que nos digan, de esto, calcula la derivada y calcula el máximo o el mínimo, sino que ahí hay interpretaciones que a veces se nos escapan, como en este caso, ¿no? De hecho, por eso es que el cálculo fue tan fuertemente desarrollado hace unos 300 años. Era algo extremadamente necesario para hacer muchas cosas, muchos cálculos que no se podían hacer de otra manera antes. Había fórmulas, había métodos, pero el cálculo no es por nada, pero pues yo diría que hasta fue precursor de lo que fue la era industrial. Fue algo que hizo que avanzara demasiado la humanidad. Vamos a ver el 30 entonces. Parece que no hay ninguna otra sugerencia. El 30 nos dice que un avión vuela horizontalmente a una altitud constante de 40,000 pies sobre un punto de observación fijo. Y nos dicen, ver la figura. Aquí está, ¿no? Al parecer se va alejando además. En cierto instante, el ángulo de elevación θ es de 30 grados y decrece, en tanto que la velocidad del avión es de 300 millas por hora. Nos preguntan, ¿con qué rapidez disminuye θ en ese instante? Y expresa el resultado en radianes. Inciso B, ¿con qué rapidez cambia la distancia entre el avión y el punto de observación en ese instante? Y hay que expresar el resultado en pies sobre segundo. Bueno, aquí ahora sí un pequeño detalle. No sé, pero a mí se me hace que aquí sí vamos a tener que meternos con alguna tangente, alguna derivada de alguna función trigonométrica. Entonces, sí, si quieren, no lo hagan. Vamos a intentar hacerlo, a ver si sí o no sale una tangente. Pero si sí sale, pues no lo hagan. No hemos visto todavía derivadas ni integrales de tangentes. O bien, si lo quieren ver como un reto, pues inténtenlo ustedes también. Ya lo saben hacer de todas maneras. Pero así como hemos visto el curso, no hemos tomado nada que no hayamos visto. Entonces, nuevamente, nos damos cuenta de algo aquí, ¿no? Ahí hay un triángulo rectángulo. Y, por ejemplo, podemos establecer ciertas relaciones. Aquí lo que es la distancia desde el punto de observación al avión. Déjeme ver. Ajá, distancia entre el avión y el punto de observación. Esta distancia de aquí. Y entonces tenemos nuestro ángulo. No sabemos esta distancia en horizontal cuánto sea. Entonces yo creo que no, de hecho, nada nos está diciendo cuánto tendría que ser. Así que seguramente, pues, ni modo. Yo creo que no hay de otra. Ahora sí, tendría que ser, ¿quién? Seno, ¿verdad? Seno de θ es igual a 4,000 entre D. Y entonces,
La razón de cambio de teta, pues ni modo, la tendremos que calcular ahora sí derivando esta función. La derivada de seno, nosotros ya sabemos, es coseno, entonces nos quedaría como, esto es coseno de teta por la diferencial de teta respecto a t, respecto al tiempo, es igual con, ahora, cómo va cambiando. Pero déjenme ver aquí. El avión vuela horizontalmente y la velocidad del avión es de 300 millas por hora. Entonces, no, sí La tenemos que distancia utilizar va... Ah, bueno. esta en horizontal, Ujú. porque esta sí va cambiando. Entonces, sí vamos a necesitar esto. Pero entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? El ángulo depende de esas dos variables. Pues sí, tendríamos Y... que utilizar las dos funciones. Ajá, ¿y qué? No, bueno, no, nada. No, sí, ¿cuál es la idea? Diga. No, es que yo hice una cochinada, entonces mejor espero a lo que usted explique. Bueno, entonces aquí coseno no nos va a convenir. A lo mejor conviene entonces tangente. Tangente de teta sería ahora 4000 entre h. Ahora entre h. Entonces, en principio, primero, nos piden con qué rapidez disminuye teta en ese instante, cuando el ángulo de elevación es de 30 y la velocidad del avión es de 300. Sí necesitamos esa de ahí. No Profe, hay de otra. ¿Qué pasó? bueno, es que le digo que yo hice una porquería, entonces yo utilicé teorema de Pitágoras. Sí, seguramente vamos a tener que utilizar teorema de Pitágoras, por ejemplo, ahora para la D, porque al final de cuentas aquí lo que tenemos es lo siguiente, también hay una relación extra. En el inciso A, con esta función así que tenemos tangente de teta igual a 4000 entre h es más que suficiente. No necesitamos nada más. El problema es que tendríamos que derivar la tangente, cosa que en principio todavía no sabemos hacer. Ya lo sabemos hacer, pero no lo hemos visto en este curso. Para el inciso B, ustedes pueden utilizar ya sea esta, porque aquí a final de cuentas está, si ya saben cuál es la razón de cambio de teta, la vamos a utilizar aquí. Utilizamos el seno del ángulo de 30 grados otra vez aquí, o más bien el coseno, porque aquí la derivada de seno nos va a dar coseno, y de aquí va a salir entonces cómo se comporta la D, o la derivada de D. Entonces pueden utilizar esta, o bien también lo podrían hacer con la otra forma, que es, aquí sería D al cuadrado es igual con 4000 al cuadrado más h cuadrada. Y hacer la derivada ahora solamente respecto a este. Entonces, este inciso, el D, seguramente sí lo podemos calcular solamente en términos de la h en vez de meternos con el ángulo. Entonces, este sí, vamos a hacerlo. Ya sabemos, de hecho, cómo nos queda. Sería todo multiplicado por 2. Entonces, solamente ponemos la D, la derivada de D respecto a el tiempo. Es igual con, aquí la derivada de una constante se iría. Y esto va a ser entonces H por la derivada de H respecto al tiempo. Esta, si la conocemos, esta, en principio no la conocemos, pero lo que sí sabemos es que el ángulo ya es de 30 grados. Entonces aquí, si el ángulo es de 30 grados, entonces podemos conocer cuánto vale h, a partir de lo que es la función tangente. Entonces, de entrada, no necesitamos derivar a la tangente, pero sí la necesitamos calcular. Entonces, pues es un problemita un tanto más complicado, sobre todo porque trae dos incisos. Como les decía, si quieren inténtenlo, no es necesario que lo hagan. No lo voy a poner en el examen, obviamente, pero véanlo como un pequeño reto y seguramente pues es relativamente sencillo de resolver. Son fórmulas mucho más sencillas que por ejemplo el del 29. Tomen estas como sugerencias entonces
Para el inciso A van a utilizar esta función. Para el inciso B ya tenemos aquí esta relación. Y la H la van a calcular entonces como ¿quién? Como 4000 entre seno de 30 grados. De hecho, por eso sale aquí una raíz de 3. El seno de 30 grados tiene que ver con una raíz de 3. De hecho, en su examen de nivel, perdón, en su examen de ingreso a nivel superior, generalmente vienen esas preguntitas. Calcula, por ejemplo, tangente de 30 o seno de 30. Porque si ustedes recuerdan, estas aparecen en lo que es el triángulo equilátero. Aquí, por ejemplo, de 2, 2 y 2, cuando lo parten a la mitad. Y entonces aquí nada más se quedan con 1. 1 y 1. Y esta, la altura, resulta ser raíz de 3. Entonces, el ángulo de 30 queda aquí arriba. Y el seno sería, no, perdón, la tangente sería 1 entre raíz de 3. Entonces, tangente de 30 es igual a 1 entre raíz de 3. Son el tipo de detallitos que, si se lo saben, se lo van aprendiendo poco a poco. No es necesario que tengan calculadora y además esto es algo exacto. Y si se fijan justo lo que les decía, por eso sale la raíz de 3 aquí. Son pequeños detallitos que sería bueno que nos aprendiéramos, porque los van a seguir utilizando. Entonces, vamos a dejar hasta aquí este ejercicio, nada más con estas sugerencias, para ver si alguien más quiere proponer algún otro ejercicio donde haya tenido dificultades, alguno de máximos y mínimos, alguno de cálculo de alguna gráfica, alguien que haya intentado ya alguno de optimización. ¿No? ¿Nadie? Bueno, profe, ¿le puedo decir más o menos cómo lo estaba haciendo ese problema, ese último problema, y me puede guiar si estaba bien o si lo estaba haciendo por un mal camino? Sí, entonces si quiere, vamos a hacer lo siguiente, así como lo hemos venido haciendo en otras clases. Si no hay dudas de nadie más, pues si quieren ya nos desconectamos y ya nada más nos quedamos con su compañero y los que se quieran quedar también, tampoco los estoy corriendo. Los que se quieran quedar para revisar cómo lo intentó su compañero y hacer ahí algunas observaciones. Entonces, los que ya se quieran desconectar, se pueden ir desconectando. Voy a borrar lo que está en la pantalla. Y también Recording stopped.